días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. En este sentido de última parada, los propósitos de hoy son cerrar la unidad temática 4, es decir, en aquellos tópicos que hablábamos sobre cultura y praxis docente. Vamos a intentar identificar algunos tópicos de nuestra América, sobre todo desde la palabra de Rodolfo Kusch, de Boaventura de Sousa Santos, y por supuesto con la gran Rita Segato. Y hacia el final vamos a intentar dialogar sobre el enigma de la enseñanza. ¿Dónde, en qué lugar me posiciono ética y políticamente? ¿Cuáles serían los tópicos con los que tendría que dialogar para posicionarme, para elegir ese lugar ético-político como profesional de la enseñanza? Bien. Vamos a iniciar entonces este recorrido con una sintética propuesta de Santos. Santos es reconocido por su obra más paradigmática, que es una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social, ¿sí? En este caso, este triple entramado del que les voy a hablar es de algún modo cómo se posiciona Santos para inventar esto de las epistemologías del sur, ¿sí? ¿Qué son las epistemologías del sur? Las epistemologías del sur son una búsqueda de conocimientos y criterios de validez de ese conocimiento. La idea es otorgar visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases sociales, de los pueblos y de los grupos también sociales, que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialismo globales. El sur es, pues, usado en esta metáfora que pone Santos para resaltar o destacar el sufrimiento humano que sistemáticamente ha causado ese colonialismo y ese capitalismo. Es un sur que también existe en el norte global geográfico, el llamado tercer mundo interior a los países hegemónicos. Vendría siendo ese interior a los países hegemónicos. Es como pensar cuando hablábamos con Dussel o con Levinas sobre esa totalidad excluida, ¿verdad? Entonces, a su vez, el sur global geográfico contiene en sí mismo no solo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquellos. Tales prácticas constituyen el sur imperial, así lo menciona Santos. El sur de la epistemología del sur es el sur anti-imperial. Digo, de algún modo ya van viendo cuáles son las palabras técnicas que va a utilizar Santos, ¿sí? Todas relacionadas con ese triple entramado que es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. La primera premisa de los ensayos que se reúnen en el texto Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social, tienen que ver con la búsqueda de una justicia global, ¿sí? Pero una justicia global que tiene que ser una justicia cognitiva, no está hablando tanto del aspecto jurídico, sino más bien de lo que hace al conocimiento y a la cultura. En ese sentido me parece importante. Otra de las cosas que toca en este texto Santos es tratar de visibilizar desde el inicio el capitalismo y el colonialismo, cómo continúan entrelazados, aunque las formas de articulación hayan variado a lo largo del tiempo. Y el tercer punto importante de este texto es que la epistemología del sur apunta fundamentalmente a prácticas de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de la transformación social. Entonces, ¿cuál es el principal entramado crítico del que nos va a hablar Santos? Esto que tiene que ver con el colonialismo, ¿sí? Un colonialismo que
que no es en líneas generales la colonia propiamente dicha, pero sin embargo existe algo así como un colonialismo cultural, un colonialismo económico, de la mano del capitalismo, un colonialismo étnico. Digo, en ese sentido, como hablábamos con Dussel en la clase anterior, el colonialismo tiene una serie a ver, muestra una serie de desigualdades que hacen a esas diferenciaciones entre el imperio, ¿sí?, y los países colonizados. Colonizados en términos de conquista, recuerden, en términos de arrasar con los recursos materiales, sobre todo, pero también los simbólicos de esas colonias. En función de ese colonialismo, entonces, se articula el capitalismo, que no es como algo así como otra forma de colonialismo ahora desde el punto de vista económico. Se coloniza también la intelectualidad, con lo cual, sin colonialismo no podría haber existido capitalismo, y sin ambos, sin colonialismo y capitalismo, el patriarcado hubiese sido mucho más difícil de permitir su ingreso a nuestras culturas, ¿sí? Entonces, este triple entramado es como un recorrido en el que uno de los tópicos no se da sin el otro. Hay patriarcado y capitalismo porque hubo en un principio colonialismo. Estos son los tres vectores fundamentales para pensar las epistemologías del sur. Ahora bien, esa epistemología del sur se funda en lo que Santos llama fascismo cultural, ¿sí? ¿Por qué le llama fascismo cultural? Porque son tres formas, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, son tres formas de hegemonía, ¿sí? Y por eso Santos la llama fascismo, porque operan en el sentido de que arrasan con las otredades, imponen su punto de vista, sus modos de ver el mundo, tanto desde lo económico como desde lo cultural e incluso desde lo político, ¿sí? Entonces, las epistemologías del sur son formas de conocimiento o conjunto de saberes surgidos de la praxis. ¿Qué implica esto? Santos estudia mucho los movimientos sociales, es decir, ¿qué ocurre ahí al interior de esa praxis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los grupos zapatistas, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurre en el grupo de piqueteros, podríamos llamarle, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al interior de esos grupos para que se dé una praxis determinada, una praxis más comunitaria, una praxis en la que surgen conocimientos, ¿sí? Conocimientos a los que obviamente hay que validar. Y de ahí surge entonces esta idea de la epistemología del sur. Hay una serie de conocimientos en el seno de esa praxis política de los movimientos sociales. Básicamente él toma el zapatismo, pero también menciona otros movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales que tienen que ver con pobladores originarios, con pueblos originarios, con otras formas de pensar o de ver el conocimiento, que no son esos únicos vectores hegemónicos del que nos habla la ciencia y la filosofía de tipo eurocéntrica. Entonces ahí es donde Santos va a decir, hay una epistemología del sur. Esa epistemología del sur lo que tiene es una serie de conocimientos que no han sido validados, y de lo que se trata es justamente de encontrar nuevas formas para validar esos conocimientos. En principio, estudiando esas praxis, ¿sí? Bien, queremos hacer un recorrido sintético.
podemos encontrarnos algún otro día para dialogar sobre las epistemologías del sur. Simplemente quería acercarles cómo esto nuevo, esto novedoso que Santos nos trae, es una forma de recuperar muchos otros conocimientos que existen en nuestra América y que han sido negados por esa epistemología eurocéntrica, ¿sí? Entonces hay ahí como dos vectores, una epistemología del norte o eurocéntrica y una epistemología del sur o nuestroamericana. ¿Hay que tirar a la basura una? No, ninguna de las dos. Las dos pueden articularse, dice Santos, y esa es la novedad. Hay como, no tienen por qué excluirse, primero porque no podríamos. Nosotros tenemos una intelectualidad colonizada, eurocéntrica, y en ese sentido hemos atravesado más de 500 siglos de historia, con lo cual es absolutamente imposible desligarse de todas esas formas de conocimiento. Lo que sí es posible, como dice Santos, es tratar de exaltar, de visibilizar esos otros saberes, esos otros conocimientos que existen en esos grupos históricamente vulnerados. Entonces, ¿cuál es la relación entre la epistemología del sur, el pensar de la América profunda y el problema de la educación? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de recorrer sintéticamente a partir de ahora con los autores, sobre todo con Kusch y con Segato. ¿Quién fue Kusch? La obra silenciada de un gran filósofo, ¿sí? Un pensar propio de la América del Sur. El Kusch, este Kusch que les traigo es un Kusch interpretado por mí, pero a partir de la lectura de sus textos, ¿sí? A mí me gusta contarles siempre cómo me topé con Kusch. En un congreso que estaba muy aburrida de la conferencia, salí a fumar un cigarrillo y había una de esas ferias de libros usados. En esa feria había un texto muy interesante, título me pareció muy interesante, estaba buscando cuestiones para pensar la interculturalidad, y descubro un texto que dice esbozo de una antropología filosófica americana. Qué interesante, ¿cuánto cuesta? 5 pesos. 5 pesos, bueno, me lo llevo. A partir de leer este texto de Rodolfo Kusch, compré todos los textos que encontré, uno solo es nuevo, el resto son todos usados, porque es, como les digo, una obra silenciada, ¿sí? Pero me parece que es imprescindible para reflexionar sobre el pensamiento y el sentir de la América profunda. La América profunda es la América indígena y popular. Y a propósito de hablar de la América profunda, uno de los textos muy interesantes de Rodolfo Kusch es justamente la América profunda, ¿sí? La América profunda, de algún modo, es la culminación de una obra y un esfuerzo auténticos por desentrañar el sentido de lo americano. Esto es lo que busca Kusch. Kusch tiene no solo una formación rigurosa de sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sino también la pasión y la devoción que le dieron el conocimiento de que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos, y también tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Uno de los primeros textos de Kusch fue La seducción de la barbarie. En ese texto, bueno, ya comenzaba a contraponer esta cuestión de lo americano, ¿sí? De lo nuestro americano y de lo, por llamarlo de algún modo, eurocéntrico, ¿sí? O inauténtico, como lo llama él, ¿no? Entonces, en la mayoría de sus trabajos va a hablar de esto. La América profunda es la América indígena y popular. Su trabajo
antropológico lo realizó en el altiplano boliviano, y vivió muchos años, una vez expulsado de la Universidad de Buenos Aires, vivió muchos años en Maimará, allí donde está el museo en el que se guardan algunos de sus libros, sus cintas sobre todo, ¿no? Usaba un viejo grabador, de esos con unas cintas grandes, y que en algunos casos todavía se pueden escuchar. Es bien interesante esto. Kusch muere en 1978, pero nos deja una serie de textos, como por ejemplo Geocultura del hombre americano, ¿sí? Kusch es bien conocido en el continente a través de su labor como americanista, como creador y como filósofo de la cultura. Su preocupación por develar la singularidad del hombre y la mujer latinoamericanos, especialmente en los núcleos populares, lo ha llevado desde mediados de la década del siglo XX en adelante, a producir una serie de trabajos que han sido señeros para muchos estudios. La ciudad mestiza, la seducción de la barbarie, América profunda, indios porteños y dioses, de la mala vida porteña, el pensamiento indígena y popular en América. Cumplió en quehacer de la cátedra universitaria que terminó en Buenos Aires, de ahí trabajó también en Perú, en Bolivia, estuvo en la Universidad de Salta. Más que un expositor de teorías filosóficas entonces, o un antropólogo en el sentido estricto, Kusch es un pensador original que se aplica a la comprensión de la realidad y extrae de su propio contexto de cultura las categorías de su pensamiento. Bien, como les decía, Indios, porteños y dioses también es un texto bien interesante, y sobre todo la negación en el pensamiento popular, ¿sí? Acá nos va a hablar de esa dicotomía entre el campo y la ciudad, o entre lo originario y lo eurocéntrico. Entonces, hay dos vectores que caracterizan el pensamiento de Kusch. Un profundo conocimiento de la filosofía alemana. Günther Rodolfo Kusch, en realidad, conocía bien el idioma y conocía en profundidad la obra de Heidegger. Eso no logró que reprodujese ese tipo de filosofía o ese tipo de fenomenología, sino que inventó algo así como un sentir folclórico en el que nuevamente, como les venía diciendo con otros autores tan importantes como Freire, por ejemplo, Kusch relata su propia praxis, es decir, porque su tarea antropológica, su tarea de búsqueda de conocimiento originario, lo lleva a dialogar con pobladores y pobladoras indígenas, y en ese sentido descubre un saber de la América profunda oculto por las luces de la ciudad, si ustedes quieren. Él quiere de algún modo visibilizar ese saber de la praxis, de la praxis originaria, ¿sí? Antropología filosófica americana, ese texto del que les hablaba recién, descubre un pensamiento propio del que surge una metodología interesante para utilizar en el aula. Esto es lo que más me atrapó de ese texto, su metodología antropológica, ¿no? O etnográfica, si se quiere, de algún modo. Me parece que tiene una posibilidad de ser aplicada en el aula, en el sentido de utilizarla para pensar lo ecológico del aula. Este método antropológico está dividido en 3 etapas, ahora las vamos a ver sintéticamente: la etapa fenoménica, la teórica y la genética. Hay una serie de elementos distintivos que Kusch encuentra al oponer un pensamiento popular a otro occidental. Es decir, conocimiento popular, el conocimiento de las raíces, se opone a ese mundo eurocéntrico u occidental que hace a las luces de la ciudad, ¿sí?
Ser alguien, entonces, es propio de la mentalidad burguesa. Ser alguien es propio de la utilidad de las cosas en el sentido de Heidegger, ¿no? Heidegger en Ser y Tiempo nos habla de que el Dasein es, el ser humano es en función de las cosas que tiene a la mano. Esas cosas, de algún modo, lo hacen ser. Hay ahí un vínculo con las cosas de nuestro alrededor, los libros en nuestro caso, las computadoras, los cuadernos, los lápices, el aula, ¿sí? Eso es lo que para Heidegger nos hace ser. Pero para Kusch, ese tipo de ser alguien es una mentalidad burguesa, es la mentalidad de la ciudad. Es el ser, ¿sí?, del útil, por llamarlo de algún modo, de un útil que se conforma con lograr cada vez más confort, ¿sí? Más confort que son propios de las luces de la ciudad. En cambio, en el otro vector es el estar, ¿sí? El estar ahí o el estar aquí, que es propio de nuestra cultura precolombina, de un pensamiento negado. Recuerden que les hablaba recién de la negación en el pensamiento popular, donde Kusch propone la legitimación del pensamiento popular en cotejo con la mentalidad reglada de Occidente mediante la exégesis, es decir, la interpretación, mediante una hermenéutica, si ustedes quieren, de los dichos del sabio Anastasio Quiroga, atravesados de una suerte de panteísmo anclado en la metafísica del estar siendo. Entonces, esa metafísica que nos propone Kusch, yo no la llamaría metafísica, sino que la llamaría ontología. A mí me da la sensación de que el estar o el estar siendo es ontológicamente anterior al ser, ¿sí? Por eso el ser alguien es una búsqueda más burguesa, una búsqueda más de la ciudad, más de las luces, ¿sí? Más vinculada con la ilustración, si ustedes quieren, con el enciclopedismo. En cambio, ese estar aquí, como les decía, tiene más que ver con la recuperación de la cultura precolombina, por ser un pensamiento negado, así como el pensamiento indígena, pensamiento ancestral, ¿no? Es un saber práctico y ancestral. La cultura precolombina. Eso es lo que ha sido negado, ¿verdad? Y en ese sentido, hay una cultura originaria, comunitaria, igualitaria, que es la que opera, según Kusch, en esas comunidades originarias, ¿sí? Esto que tiene más que ver con un ser, con un estar comunitario, mejor dicho, en contraposición a un ser de la ciudad, ¿sí? El ser es algo, dice Kusch, que se conoce con posterioridad al estar. Uno primero está en un lugar determinado y luego puede tratar de comprender el ser, pero sin reconocer ese estar, eso situado que nos hace, que de algún modo vendría a hacernos, a vincularnos con el ser. Sin ese estar es como no ir a las raíces del conocimiento. ¿Bien? Entonces, la obra silenciada de Kusch hace al pensar, a la recuperación del pensar propio de nuestra América del Sur, ¿sí? Kusch fue un filósofo muy, muy crítico de la sociedad, muy crítico de la sociedad de las luces, y en ese sentido su expulsión no hizo más que ponerlo en situación del estar para comprender que hay conocimientos superiores a los del ser. Bien, dicho sintéticamente, entonces vamos a intentar ver un poco sobre la antropología filosófica americana. ¿Será para una ecología educativa? ¿Podremos pensar una ecología educativa con esa antropología filosófica de Kusch? Bien, creo que utilizar el método antropológico de Kusch en el aula implica dialogar horizontalmente, tal como nos ha enseñado Freire. En este dialogar horizontalmente, me van a disculpar, pero voy a volver a la filmina anterior porque pensé que acá tenía algo sobre el método y no lo tengo. Vamos a tratar de volver entonces a esta cuestión del método, que está dividida, como les decía, en tres etapas. La fenoménica,
es la propia de ese momento en el que las cosas se me aparecen, ¿sí? El fenómeno no es algo que no existe, sino es una expresión filosófica para dialogar sobre el vínculo con las cosas que me rodean, las cosas que están a mi alrededor. Entonces, el fenómeno vendría siendo eso que se me aparece a la conciencia. En ese sentido, la etapa fenoménica para Kusch, gran conocedor de la escuela fenomenológica iniciada por Husserl, esa etapa fenoménica es la etapa en la que me choco, me encuentro con las otredades. Y de algún modo es el momento en el que comienzo a recolectar experiencias a partir del diálogo con esas personas, ¿no? Él tiene un diálogo con varios con varias personas de comunidades originarias, pero sobre todo con una mujer, ¿sí? Una mujer que tiene algo así como una sabiduría ancestral mediante la cual Kusch queda obnubilado, y en ese sentido, en esa etapa fenoménica, es donde descubre, por ejemplo, estos saberes, ¿sí? Estos conocimientos ancestrales, por llamarlo de algún modo. Ahora bien, como buen científico, como buen filósofo, no nos podemos quedar solamente en ese momento fenoménico, en ese momento de la recolección de los datos, si ustedes quieren, a partir del diálogo con las informantes o los informantes. Entonces, se comunica esa etapa fenoménica con la etapa teórica. Y de algún modo, si ustedes quieren, esto está también planteado desde el punto de vista de la metodología de las que les hablé en la clase anterior, esto de los tres momentos, el sensibilizador, que si ustedes quieren podría ser tranquilamente la etapa fenoménica, el teorizador, que se vincula con esto teórico, y la etapa genética, que sería la etapa de la agencia, aunque en Kusch esa etapa genética lo que hace es encontrar de algún modo la seminalidad, la semilla de ese conocimiento. Entonces, etapa fenoménica en la que nos topamos con esa realidad de la otredad, ¿no? Con otros modos de ver el mundo, con otros testimonios, con otras formas de pensar la realidad. En ese sentido, esa etapa fenoménica se articula con la etapa teórica, que es donde comienza todo el proceso de interpretación. Una interpretación que es de tipo hermenéutico, en la que Kusch aplica todos sus aprendizajes de la corriente fenomenológica, en la que necesitamos extremar la posibilidad de poner entre paréntesis nuestros propios saberes, nuestros propios conocimientos. ¿Para qué? Para no teñir el testimonio de la otra edad con nuestros propios conocimientos, ¿sí? Me parece que esta es la maravilla del método antropológico de Kusch, ¿no? Que extrema la interpretación para lograr no teñir el resultado de su diálogo con sus propios conocimientos. Con lo cual, de la articulación del momento fenoménico con el teórico, va a surgir esa etapa genética que sería el momento de la síntesis, si ustedes quieren. El momento en el que surge la seminalidad del conocimiento, surge ese conocimiento originario y surge para permitirnos dialogar en términos de articular nuestros conocimientos eurocéntricos con los conocimientos nuestroamericanos, ¿sí? Ven cómo de algún modo se van topando la mayoría de los autores que estuvimos trabajando a lo largo de la cursada. Me parece entonces que hay que prestarle mucha atención a estas tres etapas del método antropológico de Rodolfo Kusch. Ahora sí, voy entonces a la otra filmina y dialogamos sobre cómo utilizar esta metodología antropológica de Kusch en el aula, ¿no? Utilizar entonces el método antropológico de Kusch en el aula implica dialogar horizontalmente, tal como nos enseñó Freire, dejarnos interpelar por los rostros otros, tal como
nos ha enseñado Levinas, tal como nos ha enseñado Dussel, tal como nos han enseñado otros y otras autores nuestroamericanos. Sobre todo Simón Rodríguez, José Martí, Juan Carlos Mariátegui, es decir, una serie de autores nuestroamericanos que nos muestran ese poder del conocimiento ancestral, ¿sí? Ese poder, poder saber hacer, ¿sí? Poder agenciarnos en nuestro saber hacer, porque las poblaciones nuestroamericanas, según Mariátegui en este caso, están atadas a la tierra, ¿sí? Y por eso el endiosamiento de la Pachamama, y por eso un modo de ver el mundo que no es binario, ¿sí? Aunque parta de una dicotomía o de una, o de una dualidad, ¿sí? El pensar de la América profunda que nos propone Kusch, basado en su trabajo antropológico, recupera en ese saber ancestral cómo no existen binarismos entre hombre y mujer, sino que existen dualidades, es decir, van de la mano, va de la mano el dios Sol con la Pachamama, van de la mano el hombre y la mujer, van de la mano los animales con las plantas, es decir, todo está comunicado desde un sentido dual, y no un sentido binario, porque el sentido binario lo que hace es romper, si se quiere, ese poder del yin y el yang, como suele llamarse últimamente, ¿no? Entonces, lo dual no es lo binario, y en este sentido me parece interesante pensar esos rostros otros desde ese lugar, ¿no? Y poder articular los opuestos ser y estar. ¿Sí? Si ustedes quieren, el ser para Kusch es anterior al estar. El estar implica un estar siendo, un dejarme interpelar por lo que ocurre a mi alrededor, ¿no? Estar atado a la tierra. Estar es trabajar desde una situacionalidad que en este caso podría ser el aula, ¿sí? Permitirnos estar en el aula para dialogar con esos rostros, dejándonos interpelar, ¿verdad? En ese sentido, me parece que el estar es muy adecuado, esta categoría de estar que nos propone Kusch, me parece que es muy adecuado. ¿Por qué? En principio porque el estar es, de algún modo, está más vinculado con el saber popular, con el saber de la praxis, con el saber práctico, con el saber del mundo cotidiano, con un saber negado, ¿sí? Esto es importante, un saber que de algún modo es insurgente porque es instituyente, ¿sí? Busca ser reconocido. Y de algún modo es activo, participativo, comunitario, ¿sí? Hay una especie de comunitarismo al interior de esas poblaciones originarias. Una vez escuché decirle a Rigoberta Menchú que en realidad en su cultura ancestral, no hay solidaridad, sino que hay complementariedad. Esto implica que si yo lavo la ropa, alguien hace la comida, si yo voy a cosechar, el otro muele los granos, independientemente de su rol en sentido de género, ¿no? Esto lo puede hacer entre esos pobladores originarios un hombre o una mujer. Y entonces, esta posibilidad de complementariedad es me parece que es una linda categoría para pensar cómo complementarnos en el aula, ¿no? Esto de cómo, de algún modo, oponernos al individualismo extremo que tiene que ver con esa subjetivación que tenemos la mayoría de nosotros y nosotras a partir de pensarnos como ser, ¿sí? Pensar el ser es pensar en algo que está iluminado, ¿sí? Algo que viene de esa matriz cultural de Occidente.
el ser entonces identifica a la cultura burguesa, a la cultura europea, identifica a lo que tenemos instituido, ¿sí? A lo que de algún modo se instituyó por esa vertiente hegemónica, ¿sí? Esa vertiente hegemónica que de algún modo nos impide la actividad porque nos pone en un lugar pasivo, ¿sí? Y por eso es importante pensar en una ecología del aula, para que ninguna de las personas que participan de ella tengan ese rol de pasividad, ¿sí? Y la última, que me parece adecuada, es esta cuestión de lo representativo, ¿no? Si ustedes lo ponen en términos de la sociedad gubernamental, el ser sería, del Estado en sentido de Gramsci, tendrían en el estar, de algún modo, ese buen sentido, ¿sí? Ese buen sentido de lo comunitario y lo popular. Y en el ser lo que tendrían es esa imposición hegemónica que viene dada desde la representatividad gubernamental, ¿sí? Entonces, para evitar este choque, tendríamos que tener presente en el aula esta categoría de estar, ¿sí? Categoría de estar que nos permite vincularnos de una manera más cotidiana, más práctica, más instituyente, ¿sí? Más activa, más participativa. Creo que acá vamos a cerrar con la antropología filosófica americana, ¿sí? Vamos a pasar entonces a Rita Segato. La mayoría de ustedes seguramente conocen a Rita Segato porque es una autora y una activista feminista nuestroamericana, ¿sí? Rita Segato tiene un pequeño texto que se llama Contrapedagogías de la crueldad, ¿sí? Y ese texto me parece importante. En realidad lo que hacen en este texto es compilar la preparación de un curso que dio Rita, que se llamó así, Contrapedagogías de la crueldad. Pero me parece que toda la obra de Rita puede ser pensada desde esa matriz de lo de contra la crueldad, ¿no? De ir contra la crueldad. Porque las pedagogías de la crueldad son cualquier acto, ¿sí? Cualquier práctica que nos enseñan, nos habitúan y nos programan a los sujetos y a las sujetas a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Si ustedes quieren, esto tiene que ver mucho con ese binarismo, con ese dualismo del que nos hablaba Kusch, de la ciudad y lo rural, ¿no? Entonces, transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Es decir, es como que constantemente las pedagogías de la crueldad nos objetivan y nos cosifican. Y entonces, evitar esa pedagogía de la crueldad es evitar esta cosificación, ¿no? ¿Cómo es esto? Evitar la cosificación supone la captura de algo que fluía errante e imprevisible como es la vida, para instalar en su lugar la inercia y la esterilidad de la cosa mensurable, vendible, comprable y obsolescente, como conviene al consumo actual, fase apocalíptica del capital. El ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres, por ejemplo, son actos de rapiña y consumación del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Entonces, las contrapedagogías de la crueldad es tratar de superar esta cuestión de habituar y programar a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas, descosificar de algún modo, ¿no? Muy recomendable este pequeño texto de Rita, Contrapedagogías de la crueldad. Ahora bien, ¿pero quién es Rita? Quería leerles primero algo del texto de Rita porque me parece que resume toda su obra en este material de Contrapedagogías de la crueldad. Rita es doctora en antropología social, ejerció la docencia en la Universidad de Brasilia y fue investigadora también en Brasil, colaboró con la Fundación del Indio,
para lo que elaboró junto con más de 40 mujeres indígenas de Brasil una propuesta de políticas públicas y acciones afirmativas para mujeres indígenas. Tiene varios libros, ¿no? La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, un tema muy recurrente en la obra de Rita, ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, mujer negra igual sujeto de derecho, las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, la crítica de la colonialidad, en suma, tiene una serie de libros. Rita actualmente sigue dando conferencias, sigue dando clases, pero está jubilada y vive en el norte de Argentina, si no me equivoco, en Purmamarca, en una ciudad en la que ella puede recuperar todo ese recorrido ancestral que la caracteriza. Pero bien, entonces, tenemos ahí en Rita una militante radical en términos del feminismo, pero no de un feminismo eurocéntrico, sino de un feminismo insurgente, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y por eso me parece que es fundamental esta pequeña obra que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Como les decía, Rita se ocupa mucho del tema de las mujeres, y en ese sentido tiene este texto que se llama La guerra contra las mujeres, en el que ella menciona por qué es importante poner en el centro la cuestión del género, ¿no? Rita dice que en las últimas décadas, periodos del neoliberalismo y del giro autoritario de las formas de gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad, colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. Rita piensa mucho el cuerpo de las mujeres. Comprender este nuevo giro violento del patriarcado que Rita considera acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica desplazarlo del borde al centro. De acuerdo con Rita, entonces, solo a partir de una revitalización de la comunidad y una repolitización de lo doméstico será posible detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de la humanidad. Digo, femigenocidio porque tiene mucho que ver con la cuestión de la etnia y de la raza, dice Rita, ¿no? Rita, por ejemplo, nos habla de... Les voy a dejar un texto porque encontré La guerra contra las mujeres, lo encontré digitalizado y se los voy a dejar para que lean la introducción, que me parece sumamente interesante. Pero me parece que el patriarcado, yendo del borde al centro, es como pensar el disciplinamiento, la territorialidad y la crueldad en una fase apocalíptica del capital. De algún modo es una autora muy absolutamente contemporánea, le decía que sigue dando conferencias, van a encontrar mucho material de Rita en la web, y entonces hay que leerla, ¿sí? Hay que leerla porque hay una lucha por elevar o visibilizar esa cuestión de la guerra contra las mujeres. Ahora, ¿qué implica? ¿Por qué Rita habla de la guerra contra las mujeres? Esto implica que hay la posibilidad de hombres malvados, perversos, que en realidad lo que dice Rita es que estas exigencias, ¿sí? Estas exigencias que los hombres deben superar para volverse tales, para volverse hombres, tiene mucho que ver con impactar de algún modo en el cuerpo de las mujeres. Esta es la guerra contra las mujeres. La guerra contra las mujeres indica todas las violencias, si se quieren, las violencias con los grupos LGTBIQ,
es decir, con los transexuales, con los queer, con los homosexuales, con las lesbianas y con las mujeres. Digo, la guerra contra las mujeres es la guerra contra un sujeto que a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto inferiorizado, ¿sí? Fíjense que hasta las malas palabras tienen que ver con ir contra las mujeres, ¿no? Tanto para homosexuales o para lesbianas, es decir, el tema es insultar a las mujeres, insultar a la madre, y de ahí esta cuestión de la guerra contra las mujeres, ¿no? Por eso hay algo ahí como una centralidad de género, ¿sí? Pensar el género no para radicalizarlo ahí, sino que el género implica, como les decía con Santos, implica pensar la colonialidad y el capitalismo. ¿Sí? De algún modo, esos fascismos de los que nos habla Santos tienen mucho que ver con esta guerra contra las mujeres, ¿no? Entonces, en Estructuras Elementales de la Violencia, que es un texto también de Rita, muy interesante, nos habla, en líneas generales, cómo la violación hacia las mujeres opera algo así como un mandato. ¿Un mandato de quién? Un mandato para pensar en cómo alguien se vuelve de algún modo hombre, ¿no? Es una dominación masculina ejercida por los hombres, ¿sí? No es ese el punto de vista de Rita. Rita dice que es un mandato. La idea de mandato hace referencia a lo imperativo y a la condición necesaria para la reproducción del género como estructura de relaciones entre posiciones marcadas por un diferencial jerárquico e instancia paradigmática de todos los órdenes de estatus racial, de clase, entre naciones o regiones. Esto quiere decir que la violación como exacción forzada y naturalizada de un tributo sexual juega un papel necesario en la reproducción de la economía simbólica del poder, cuya marca es el género, o la edad u otros sustitutos de género en condiciones que así lo indican, como por ejemplo en instituciones totales. ¿Sí? Se trata de un acto necesario en los ciclos regulares de restauración de ese poder. Es decir, de algún modo, las estructuras elementales de la violencia tienen que ver con un mandato, ¿sí? Con un mandato cultural, dice Rita, y por eso va mucho más allá de lo que piensa el feminismo tradicional, ¿sí? Acá se trata de analizar la génesis, el origen, ¿sí? de esas estructuras elementales de la violencia. Y ahí encuentra que el tema de la violación es fundamental para comprenderlo, ¿no? Rita dice que el carácter responsivo del acto tiene que ver con, por un lado, ¿no? El contexto de la evaluación de la relación siempre tensa entre estatus y contrato, ¿sí? Va a pensar mucho la cuestión del contrato social, Rita. Por un lado, es entonces el estatus y el contrato, por otro lado, lo que tiene que ver con el mandato, ¿verdad? Por otro lado, del suelo arcaico en el cual se anclan las relaciones de género. Y por otro también es posible entender una serie de temas que recorren el discurso de los violadores. Rita trabajó mucho en las cárceles de Brasilia, y ahí comenzó a gestar esta teoría de las contrapedagogías de la crueldad, ¿no? Entonces, el discurso de los violadores, de ahí recorrerlo, y es porque donde se sugiere una triple referencia a este delito de violación. Tiende a pensar que la violación es algo así como un castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar, esto es, de su posición subordinada y ostensiblemente tutelada en un sistema de estatus, ¿sí? Si ustedes quieren, es probable que ya estemos en más de una mujer muerta por día, ¿sí? En nuestro país. Con lo cual me parece que es muy importante pensar esto. ¿Por qué este odio contra las mujeres? ¿Por qué esta guerra contra las mujeres? Contra las mujeres y contra cualquier otra orientación sexual que no sea la del hombre, ¿no?
Hay algo ahí como un abandono, entonces, de su lugar, donde se alude a mostrar los signos de una socialidad y de una sexualidad gobernadas de manera autónoma, o bien simplemente a encontrarse físicamente lejos de la protección activa de otro hombre. El poder, entonces, no existe sin la subordinación. Ambos son subproductores de un mismo proceso, una misma estructura posibilitada por la usurpación del ser de uno por el ser de otro. En un sentido metafórico, pero a veces también literal, la violación es un acto canibalístico, en el cual lo femenino es obligado a ponerse en el lugar de dador de fuerza y de poder y de virilidad, ¿no? El violador, de algún modo, en términos de castigo, es un moralizador, ¿sí? Solo la mujer creyente es buena, nos dice un intento, lo cual significa, solo ella no merece ser violada. Bueno, esto es lo que recolecta Rita desde la cárcel, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos, aunque esto sigue, el primer algo así como uno de los entramados, ¿no? Ese triple, una triple referencia a ese delito. El segundo sería como agresor o afrenta contra otro hombre también genérico, cuyo poder es desafiado y su patrimonio usurpado mediante la apropiación de un cuerpo femenino o en un movimiento de restauración de un poder perdido para él. En su análisis, de dos pinturas de Rembrandt sobre la violación de Lucrecia, Mike Ball sintetiza esta idea bosquejando el legado de otros que pensaron y registraron esa percepción en sentido del delito. Los hombres violan lo que otros hombres poseen. Un falso deseo es la definición de Shakespeare propuesta ya en el segundo verso de su Lucrecia, ¿no? Pero bueno, busca entonces acá, en este segundo vector del triple entramado, que es que no solamente es una agresión, que la violación no solamente es una forma de castigo o venganza contra una mujer, sino que también es una forma de castigo y venganza hacia otro hombre, ¿sí? Porque de algún modo toma su propiedad, es decir, es la misma matriz, ¿no? Es la misma matriz, la del castigo o la de la agresión contra otro hombre. Y el tercer punto, que parece interesante, que nos trae Rita, es que la violación es como una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, con el objetivo de garantizar o preservar un lugar entre ellos, probándoles que uno tiene competencia sexual y fuerza física. Esto es característico de las violaciones cometidas por pandillas, por lo común de jóvenes y habitualmente las más crueles. Sin embargo, en muchos de los testimonios escuchados, aunque se trate de un delito solitario, persiste la intención de hacerlo para o ante una comunidad de interlocutores masculinos capaces de otorgar un estatus igual al perpetrador. Esto es, de algún modo, es como un obsequio, como un trofeo, el acto de violación. Bueno, en este texto, en las estructuras elementales de la violencia, Rita nos habla de género, antropología, psicoanálisis y también derechos humanos, pero inicia, la violación es como una de las estructuras elementales de la violencia, ¿verdad? Hay otras, pero tiene mucho que ver con esto de violentar a las mujeres, ¿no? En términos de golpearlas, de matarlas, es decir, no tiene que ver solamente con un castigo físico, sino también con un castigo psicológico. Estructuras elementales de la violencia, entonces, la violación como mandato. Hay que tener en cuenta estas notas de Rita porque son bien interesantes para pensar la cuestión sobre todo de los feminicidios, ¿no? Bien, en La razón y sus otro de sus textos, Rita habla de raza, etnicidad y diversidad religiosa, ¿sí? Porque es uno de los puntos centrales, la cuestión de lo religioso, y ustedes saben cómo ha revivido con esto de inventar eso que se llama la ideología de género, ¿no? Esto es
es interesante porque Rita habla desde ese lugar, ¿no? De la raza como un signo, pero también de lo que hace a la cuestión del género, ¿no? El género es fundamental en ese sentido, ¿no? ¿Qué teoría necesitamos entonces? ¿Cuál es el fondo hoy de los procesos sociales, económicos, políticos, étnicos, culturales, nacionales y espirituales que convergen en lo que venimos llamando religión, ¿no? Y ahí se va a meter de lleno en esta cuestión de pensar la nación y sus otros, ¿no? Desde la raza, desde la etnia, desde la diversidad religiosa. Bien, entonces, acá en este texto, en una de las políticas de identidad, diferencia y formaciones nacionales de la alteridad, Rita dice que el multiculturalismo es algo así como un invento que obstaculiza pensar la categoría de interculturalidad, que sería como la más adecuada para pensar la raza, la etnia, ¿no? Y la diversidad religiosa también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en este texto hay una serie de escritos que Rita escribió entre el 91 y el 2006, y hay dos temas que atraviesan todas sus páginas. El primero de ellos se refiere al impacto sobre la cultura del cambio de paradigma de la política en los países de América Latina después de la caída del muro de Berlín, cuando la presión global sobre los moldes de la actividad política y sus vocabularios llevaron a un transitorio abandono de la crítica al sistema, ¿sí? En nuestros países la disputa se desarrolló en el espacio de ahora democrático y movimiento social cada vez más establecido, se expresó en términos de políticas de identidad. Mientras tanto, en la frontera Occidente-Islam, conflictos bélicos en expansión cobraron inteligibilidad en la perspectiva del sentido común a partir de los términos de las diferencias de identidad étnico-religiosa, ¿no? Por eso nos habla de la cuestión de lo religioso. La lucha, entonces, por los movimientos sociales inspirados en el proyecto de una política de identidad no alcanzará la radicalidad del pluralismo. Pluralismo en términos de ser o de comprendernos como interculturalidades, ¿no? El pluralismo entonces pretende afirmar a menos que los grupos insurgentes partan de una conciencia clara de la profundidad de su diferencia. Esto implica una crítica a la captura de matrices y formas de ser otro por identidades globales preformateadas por el derecho a la existencia de otros modos de ser y entender la justicia, la economía y la relación con la naturaleza. El intento de Rita entonces en este texto es considerar la densidad de las diferencias culturales emergentes, de antagonismos históricos complejos en cada nación y en cada región. Es decir, que se trata de una crítica a un mapa multicultural chato y esquemático que diseña una diversidad fijada en el tiempo, reificada en sus contenidos y despojada de las dialécticas que le confieren historicidad, movilidad y arraigo local, regional y nacional. La nación y sus otros, un texto bien interesante de Rita también. Por último, para completar este recorrido de las contrapedagogías de la crueldad, me parecía importante traerles algo de la crítica de la colonialidad. Es decir, ahí habla de la noción de colonialidad de Quijano, contraponiéndose a algunos de los tópicos tratados por Quijano, porque señala de algún modo que oculta, ¿sí?, que la noción de colonialidad de Quijano, anclada en la raza, oculta la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, cada pueblo, dice Rita, debe ser percibido no a partir de la diferencia de un patrimonio sustantivo, estable, permanente y fijo, de una cultura particular o una episteme cristalizada, sino como un vector histórico. La cultura y su patrimonio, a su vez, son percibidos como una decantación del proceso histórico, sedimento de la experiencia histórica acumulada
y en un proceso que no se detiene. El carácter cumulativo de este sedimento se concretiza en lo que percibimos como usos, costumbres y nociones de apariencia quieta y repetitiva que el concepto antropológico de cultura captura, estabiliza y postula como su objeto de observación disciplinar. Sin embargo, todo etnógrafo que regresa a su campo 10 años después sabe que esa apariencia de estabilidad no es más que un espejismo y que usos y costumbres son nada más que historia en proceso. Se advierte de esta forma que la costumbre puede ser cambiada y en verdad se modifica constantemente, pues la permanencia de un pueblo no depende de la repetición de sus prácticas ni de la inmovilidad de sus ideas. Soltamos así las amarras que sustentan la identidad, sin dispensarla, pero refiriéndola a la noción de pueblo como vector histórico, como agente colectivo de un proyecto histórico que se percibe viniendo de un pasado común y construyendo un futuro también común a través de la trama interna que no dispersa el conflicto de intereses y el antagonismo de las sensibilidades éticas, posturas políticas, pero que comparten una historia. Entonces, lo que hace Rita, como les decía, en la crítica a la colonialidad, es ofrecernos una serie de ensayos para pensar ese vector de la colonialidad, pero sobre todo para pensar esto de la violencia patriarcal, ¿no? Dice Rita en algún lado, ya lo voy a encontrar para leerles algo, colonialidad y patriarcado es una variedad de trechos dispersos entre sus artículos. Quijano aplica al género la misma lógica histórica que a la raza. Ese nuevo y radical dualismo, refiriéndose al dualismo que en su lenguaje opone y jerarquiza la razón sobre el cuerpo. La primera propia del mundo del blanco y el segundo propio de los no blancos, es decir, indios y negros. No afectó solamente a las relaciones raciales de dominación, sino también a las más antiguas, que son las relaciones sexuales de dominación. En adelante, el lugar de las mujeres, muy en especial de las mujeres de razas inferiores, quedó estereotipado junto con el resto de los cuerpos, y tanto más inferior fueran sus razas, tanto más cerca de la naturaleza o directamente, como en el caso de las esclavas negras, dentro de la naturaleza. Lo que de algún modo está haciendo Rita es pensar en las interseccionalidades, ¿sí? No es lo mismo una mujer que una mujer negra o que una mujer pobre. Y más aún si esa mujer es negra, es pobre y es de una etnia diferenciada. Con lo cual, de algún modo, va a tener algo así como una triple o cuádruple discriminación, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien y separar muy bien la cuestión de la colonialidad sin patriarcado de la que aparentemente nos habla Quijano. Por supuesto que es un referente de la colonialidad. Quijano es un filósofo peruano que fue uno de los primeros que comenzaron a hablar de la colonialidad del poder, ¿no? Luego fueron surgiendo la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y otros tipos de colonialidades, ¿no? Pero en definitiva, quien inventa esta categoría de colonialidad diferenciada, ¿sí?, de lo colonial, no es lo mismo lo colonial que la colonialidad, porque la colonialidad, si ustedes quieren, con ese sufijo deidad, lo que nos implica es la calidad de lo colonial, ¿no? Entonces, en esa calidad de lo colonial hay múltiples vertientes que tienen que ver con la imposición cultural, la imposición de los géneros, la imposición de la economía, es decir, una serie de imposiciones que no hacen solo a la cuestión de la raza. ¿Sí? Entonces oculta en líneas generales esa violencia patriarcal. Dice Rita que hay una crisis disciplinar que se vuelve inevitable y que nos resta un solo camino, que es el camino de la antropología por demanda. Esto dice, es decir, una antropología supeditada a la demanda de los que anteriormente habían sido objeto de nuestra observación.
Si ustedes quieren, esta antropología por demanda es como el método antropológico de Rodolfo Kusch, ¿sí? Hay una demanda que nos interpela, ¿no? Hay una antropología atenta e interpelada por lo que esos sujetos nos solicitan como conocimiento válido que pueda servirles para acceder a un bienestar mayor, a recursos y sobre todo a la comprensión de sus propios problemas. La raza en el continente, el género en una escena bélica informal en expansión y el carácter permanentemente colonial del Estado se unen para colaborar en la resolución de problemas que no fueron colocados por grupos de interés en la sociedad y por supuesto sus causas no van a concordar. Por eso es que, de algún modo, esta crítica de la colonialidad que nos propone Rita para pensar la violencia patriarcal es lo... me da la sensación de que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia patriarcal es la rapiña que se desata sobre lo femenino, se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer hasta el último límite. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes, y en esta etapa apocalíptica de la humanidad es expoliadora hasta dejar solo restos, ¿sí? Hay algo así que Rita llama como un genocidio de género, y en ese genocidio de género el violador es el Estado. ¿Sí? Me parece que esa frase resume la obra de Rita en términos de derechos, ¿no? Porque hay una cultura previa, pero el Estado no actúa como debe actuar para evitar esa violencia patriarcal, para evitar esa violación como mandato, ¿sí? Bien, Contrapedagogías de la crueldad, de Rita Segato, me parecía imprescindible para pensar la cuestión de la interculturalidad, pero sobre todo para pensar la cuestión de los problemas de género en nuestra América, ¿sí? O en el sur, si ustedes quieren, porque esta guerra contra las mujeres no es únicamente en nuestro sur, sino también en el sur de África, en el sur de otras regiones, incluso en el sur de Europa, ¿sí? El sur parece ser algo así como el lugar de lo discriminatorio, de lo expulsado, de lo excluido. Y en ese sentido, esta guerra contra las mujeres tiene mucho que ver con esas epistemologías eurocéntricas y con esas formas de comprender la política, la ética y la economía desde el punto de vista eurocéntrico. Bien, acá dejamos a Rita, muy interesante, para dejarles ese material, ¿sí? Y bien, y llegamos al fin del viaje. Para lo cual voy a ir a un filósofo de Europa, pero que de algún modo me interpela, y que es George Steiner. Steiner tiene una serie de cantidad impresionante de textos filosóficos vinculados con la cultura y vinculados con la ética, pero sobre todo con la cultura. En este pequeño texto, en Lecciones de los Maestros, Steiner nos trae algo maravilloso, que es esto que me gusta llamarle el enigma de la enseñanza, ¿no? Porque él dice, ¿qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? Esa es la pregunta fundamental que se hace, y va siendo entonces un encuentro entre personajes, discípulos y maestros, de la historia, ¿no? De la historia de la filosofía occidental, por supuesto, ¿no? Pero de algún modo hay un encuentro personal entre maestro y discípulo, que es lo que le interesa a Steiner en este texto que les dejo, en realidad un capítulo para que consulten. Pero es un libro muy pequeño, muy accesible para poder comprarlo, ¿no? Entonces, Steiner
nos presenta una reflexión acerca de la infinita complejidad y la sutil interacción de poder, confianza y pasión en los géneros más profundos de pedagogía. Basado en las conferencias Norton sobre el arte y las tradiciones de la enseñanza, Lecciones de los Maestros evoca a muchos personajes ejemplares: Sócrates y Platón, Jesús y sus discípulos, Virginio y Dante, Brev y Kepler, Husserl y Heidegger, entre otros tantos, ¿no? Digo, también trabaja con Heidegger y Arendt, con Eloísa, es decir, hay una serie de autores que marcan, a la historia de la filosofía y que Steiner trae en este texto, ¿no? Abelardo y Eloísa, Empedocles y Pitágoras, es decir, hay miles de autores que trae Steiner a este texto. Uno tendría a pensar también, podría ser Benjamin y Adorno. Bueno, ustedes saben que se supone que Benjamin era el becario de Adorno, y Adorno lo trataba de destrozar en cada una de sus devoluciones, ¿no? Entonces, el texto este, del que les hablo, Lecciones de los Maestros, nos muestra una evolución de esa cultura occidental, ¿no? Desde Sócrates y Jesús, que nos muestran maestros carismáticos, que no dejaron enseñanzas escritas ni fundaron escuelas, en los esfuerzos de sus discípulos, en los relatos de pasión inspirados por su muerte. Entonces Steiner ahí ve los comienzos de un vocabulario interior, los reconocimientos cifrados de buena parte de nuestro lenguaje moral, filosófico y teológico, y luego analiza una serie de tradiciones y disciplinas referidas a 3 temas subyacentes: el poder del maestro para aprovechar la dependencia y la vulnerabilidad del discípulo, ergo ahí estamos con Adorno y Benjamin, la complementaria amenaza de subversión y traición al mentor, acá estaríamos con Heidegger y Husserl, y el recíproco intercambio de confianza y amor, de aprendizaje y enseñanza entre profesor y alumno, y acá estaríamos con Sócrates y Platón, solo por nombrar algunos, ¿no? Pero bien, hay en Lecciones de los Maestros un interesante camino para pensar o para tratar de reflexionar sobre qué es eso que confiere a un hombre o una mujer ese poder para enseñar a otro ser humano. Es algo que parece sencillo, pero no lo es. Entonces, ¿qué hay detrás? Bien. Entonces va a ir recorriendo desde la antigüedad y va a dialogar Steiner, ¿no? Va a dialogar con la cuestión del eros, sobre todo entre Sócrates, Platón y también Aristóteles, ¿por qué no?, de admiración, Jesús y sus discípulos, de odio, también en algunos casos, en términos de Heidegger y Husserl, de egoísmo, ¿sí?, en otros tantos, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, nos muestra en hechos, en acontecimientos que nos ha legado la historia de la filosofía, nos va mostrando entonces ese camino de erotismo, de admiración, de odio, de egoísmo y otras tantas posibilidades que surgen en el vínculo entre docente y estudiante, ¿verdad? Bien, entonces, ese misterio, ¿no? Ese misterio, hay un misterio inherente en cuestiones de la enseñanza. Y hay maestros que han destruido a sus discípulos psicológicamente, y en algunos raros casos físicamente, han quebrantado su espíritu, han consumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su individualidad. El ámbito del alma tiene sus vampiros. Como contrapunto, ha habido discípulos, pupilos y aprendices que han tergiversado, traicionado y destruido a sus maestros. Una vez más,
Este drama posee atributos tanto mentales como físicos. Recién elegido rector, Wagner, un Wagner triunfante, desdeñará al moribundo Fausto, antaño su magíster. La tercera categoría es la del intercambio, el eros, de la mutua confianza, incluso del amor, el discípulo amado de la última cena, por ejemplo. En un proceso de interrelación, de ósmosis, el maestro aprende de sus discípulos cuando le enseña. La intensidad del diálogo genera amistad en el sentido más elevado de la palabra. Puede incluir tanto la clarividencia como la sin razón del amor. Consideramos a Alcibíades y a Sócrates, a Eloísa y a Abelardo, a Arendt y Heidegger. Hay discípulos que se han sentido incapaces de sobrevivir a sus maestros. Cada uno de estos modos de relación y las limitadas posibilidades de mezclas y matices entre ellos han inspirado testimonios religiosos, filosóficos, literarios, sociológicos y científicos. Los materiales existentes desafían cualquier análisis exhaustivo, siendo como son verdaderamente planetarios. Entonces, acá están en juego qué significa transmitir, de quién legitima esa transmisión, ¿sí? Cuáles son las tradiciones en ese sentido, ¿no? La traditio, la paradidomena y tantas otras cuestiones que hacen a la enseñanza, ¿no? ¿Es el profesor, a fin de cuentas, un hombre o una mujer espectáculo? ¿Sí? Y ahí nos trae a una serie de otros maestros y discípulos de la historia, ¿no? El maestro posee poder psicológico, social, físico. Puede premiar y castigar, excluir y ascender. Su autoridad es institucional, carismática o ambas a la vez. Se ayuda de la promesa o de la amenaza. El conocimiento y la praxis mismos, definidos y transmitidos por un sistema pedagógico, por unos instrumentos de educación, son formas de poder. Ya lo sabíamos, ¿verdad? No les estoy comentando nada nuevo. ¿Quién enseña qué a quién y con qué fines políticos? ¿Sí? Bien. Y ahí comienza a hablar con otros tantos. Muy recomendable, Lecciones de los Maestros, de George Steiner. Les invito a que lo lean. Bien, y entonces, como este es el fin del viaje, quería dejarles esta cuestión, esta pregunta del enigma de la enseñanza, porque me parece fundamental ese misterio. ¿Cuál es el misterio, ¿no? Que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Qué es esa potencia, ¿no? que uno posee para realizar esta tarea? No creo que exista una potencia en realidad sin un deseo del otro lugar. Y entonces, para cerrar este encuentro y para cerrar esta materia, creo que hay una serie de retribuciones y reconocimientos, ¿no? Que no implican con pagar, ¿no? Con pagar para que enseñemos, sino que implican con unos reconocimientos que vienen desde el otro lado, ¿no? Esa me parece que es la retribución fundamental. No se trata de pagar, sino que se trata de donar, si ustedes quieren, ¿no? Hay una donación en el vínculo en eso que nos confiere ese poder de enseñar. Me parece que hay esta magia de la donación. Donamos esto, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con un nivel de generosidad de parte de ambos vectores, ¿no? Tanto del lado de quien enseña como del lado de quien se supone aprende. Pero lo cierto es que no existe una sin la otra. Es decir, podemos hablar del docente por un lado, de la docente por un lado, del o la estudiante por el otro, pero solo con fines de análisis. Es decir, hay como una trama específica entre quien enseña y quien aprende, y que los roles se van corriendo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una admiración, ¿no? Hay una cuestión de un héroe, pero también hay momentos en los que odiamos a algunos de nuestros profesores o profesoras, ¿no? Hay ahí un egoísmo.
que surge al momento de enojarnos por algún motivo. Pero lo cierto es que ahí me parece que está la cuestión del enigma, ¿no? De la magia del poder, del poder enseñar. En el poder enseñar me parece que está claro esto de que no se trata, ¿sí?, de maestros del pensamiento o de maestras del pensamiento, sino de cómo lograr, ¿sí?, de cómo organizar estrategias de enseñanza y también de aprendizaje para que otras personas piensen. Me parece que ese es el enigma de la enseñanza. Lo que hace Steiner, obviamente, es recorrer entre maestros y discípulos de la historia de la filosofía, pero ustedes pueden reconstruir su propia trayectoria educativa y van a encontrar que hay muchas huellas de admiración, de erotismo, de odio, de egoísmo y de broncas, ¿no?, en torno a quienes actuaron como el maestro o la maestra, o el profesor o la profesora, ¿no? Bien, entonces para cerrar, esto, no existe la docencia sin estudiantes, no existe el poder de enseñar sin deseo de aprender, ¿sí? Y en ese sentido, esto es lo que estuvimos intentando hacer en este tiempo que venimos encontrándonos, ¿no? Ir fomentando el deseo de aprender de ustedes y el mío, obviamente,